Voy a contarles cómo perdí todo en un solo día y cómo esa pérdida se convirtió en la mejor cosa que me pudo haber pasado en toda mi carrera profesional. Pero antes de llegar a la parte dulce de esta historia, déjenme llevarlos al peor día de mi vida. Mi nombre es Raquel Sánchez y durante 11 años fui la directora de desarrollo de negocios en TechVision International, una multinacional de software empresarial con sede en Madrid y operaciones en 23 países. 11 años construyendo relaciones con clientes, 11 años cerrando contratos millonarios, 11 años siendo la persona que todos en esa empresa sabían que era indispensable. O eso creía yo. Era un martes de octubre cuando todo comenzó a desmoronarse. Había llegado temprano, como siempre, a las 7 de la mañana. Tenía una presentación crucial ese día para el comité ejecutivo. Después de 8 meses de trabajo incansable, había conseguido estructurar una alianza estratégica con un consorcio alemán que podría generar contratos por valor de 65 millones de euros en los próximos 3 años. Era el proyecto más grande de mi carrera, mi boleto directo a la vicepresidencia, que llevaba años persiguiendo. Encendí mi computadora y lo primero que vi fue un correo del director general Javier Montes, con copia a todo el comité ejecutivo. El asunto decía: cambios organizacionales, efectivo inmediato. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras abría el mensaje. Estimados colegas, después de una evaluación exhaustiva de nuestra estructura directiva, hemos decidido implementar cambios estratégicos en el Departamento de Desarrollo de Negocios. A partir de hoy, Sandra Castells asumirá como directora ejecutiva de Desarrollo de Negocios, supervisando todas las operaciones y proyectos en curso. Raquel Sánchez será reasignada a un rol de consultoría estratégica, reportando directamente a Sandra. Confiamos en que esta transición fortalecerá nuestras capacidades y resultados. Leí el correo 3 veces. Sandra Castells, la mujer que había entrado a la empresa hace apenas 2 años como gerente senior. La mujer a quien yo había entrenado personalmente, compartiéndole mis contactos, mis estrategias, mis años de experiencia acumulada. La mujer que siempre tenía esa sonrisa perfecta y esas palabras perfectas en cada reunión con los ejecutivos. Me quedé paralizada frente a la pantalla. Consultoría estratégica reportando a Sandra. Era una degradación disfrazada con palabras elegantes. Era sacarme del juego sin decirlo abiertamente. A las 8:30, Sandra entró a mi oficina. Llevaba un traje azul marino impecable, tacones de diseñador que resonaban con cada paso, y esa sonrisa que ahora entendía perfectamente, la sonrisa de alguien que acaba de ganar. «Buenos días, Raquel», me dijo con una voz falsamente dulce. «Supongo que ya viste el correo». «Lo vi», respondí, tratando de mantener la compostura. «Mira, sé que esto puede ser difícil para ti, pero quiero que sepas que valoro enormemente todo lo que has hecho por esta empresa». Se sentó en la silla frente a mi escritorio como si ya fuera dueña del lugar. «Por eso quiero que sigamos trabajando juntas. Tu experiencia es invaluable». «¿Qué hay de mi presentación de hoy?», pregunté. «El proyecto alemán. Llevo 8 meses trabajando en esto». Su expresión cambió ligeramente. La sonrisa se volvió más fría. «Ah, ¿sí? Sobre eso. He revisado tu trabajo y, siendo honesta, creo que necesita un enfoque diferente. Yo voy a presentar el proyecto hoy, pero con algunas modificaciones sustanciales que he estado desarrollando». «¿Modificaciones?» «Sandra, ese proyecto lo he construido yo desde cero. Conozco cada detalle, cada negociación, cada...» «Raquel», me interrumpió, su voz ahora más firme. «Entiendo tu apego emocional al proyecto,
pero ahora yo estoy a cargo del departamento. Y francamente, tu enfoque ha sido demasiado conservador. Los clientes alemanes necesitan ver innovación, agilidad, cosas que, bueno, digamos que no son exactamente tu fuerte a esta altura de tu carrera. La sangre se me heló. ¿A esta altura de mi carrera? Tengo 38 años, Sandra. Exactamente. Y has hecho cosas maravillosas. Pero el mundo corporativo está cambiando. Necesitamos sangre fresca, nuevas perspectivas. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Por favor, envíame todos tus archivos del proyecto alemán antes del mediodía. Todas las contraseñas, todos los contactos, todo. Y necesito que desocupes esta oficina para el viernes. Te vamos a reubicar en el 4º piso. Se fue dejando un rastro de perfume caro y devastación absoluta. Pasé las siguientes horas en una especie de shock automatizado. Recopilé archivos, escribí documentos de transición, envié correos, pero por dentro algo se estaba rompiendo y reconfigurando al mismo tiempo. A las 3 de la tarde, Sandra hizo la presentación que debía ser mía. Yo no estuve presente, pero mis colegas me contaron después. Ella se atribuyó todo el trabajo, presentó mis estrategias como si fueran suyas, impresionó al comité ejecutivo con datos e insights que yo había desarrollado durante meses. Al final de la presentación, el director general la felicitó públicamente y anunció un bono especial por su iniciativa excepcional y visión estratégica. Cuando llegué a casa esa noche, me serví una copa de vino y me senté en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de Madrid. Había dedicado 11 años de mi vida a esa empresa. 11 años de sacrificar fines de semana, vacaciones, relaciones personales. 11 años construyendo algo que me habían arrebatado en cuestión de horas. Pero mientras el vino se calentaba en mi mano y la ciudad parpadeaba frente a mí, algo comenzó a cambiar en mi interior. La tristeza se transformó en algo más frío, más claro, más poderoso. Determinación absoluta, porque Sandra había cometido un error. Un error que, en su arrogancia y prisa por destruirme, no había considerado. Antes de contarles exactamente cómo ese error se convirtió en su perdición y en mi renacimiento profesional más brillante, ¿podrían tomarse un momento para darle me gusta a este video y suscribirse al canal? Porque lo que voy a compartirles ahora es una masterclass sobre cómo la traición corporativa puede volverse contra quienes la cometen de maneras tan devastadoras que transformarán para siempre su comprensión del poder real en el mundo de los negocios. Y créanme, van a querer ver cada segundo de cómo una mujer descartada construyó un imperio mientras observaba cómo su traidora perdía todo lo que había robado. El error de Sandra fue simple pero fatal. Subestimó mi inteligencia y sobreestimó la suya propia. Verán, cuando trabajas 11 años en una empresa, especialmente en un rol como el mío, no solo acumulas contactos y experiencia, acumulas conocimiento profundo de cómo funciona realmente todo. Los sistemas, los procesos, las vulnerabilidades, los secretos que nadie más conoce. Sandra había asumido que al quitarme mi título y mi oficina, al apropiarse de mis proyectos y mi equipo, había ganado. Lo que no sabía es que yo tenía acceso a algo que ella jamás podría arrebatarme: información. Durante mis 11 años en TechVision, yo había sido la única persona con acceso administrativo completo a nuestro sistema de gestión de relaciones con clientes. Cuando implementamos el sistema hace 7 años, el departamento de TI me dio accesos especiales porque yo necesitaba poder supervisar y auditar todos los contratos y negociaciones en tiempo real. Con el tiempo, esos accesos se volvieron parte de la infraestructura invisible de la empresa. Todo el mundo asumía que yo los tenía, pero nadie recordaba deshabilitarlos cuando Sandra tomó mi puesto.
Esa primera noche, desde mi laptop personal en casa, accedí al sistema. Todos mis credenciales funcionaban perfectamente. Podía ver cada correo que Sandra enviaba, cada documento que modificaba, cada reunión que programaba, cada propuesta que presentaba. Y lo que vi me confirmó algo que sospechaba. Sandra no tenía idea de lo que estaba haciendo. Había tomado mi proyecto alemán y lo había modificado, eliminando los aspectos más complejos pero cruciales de la negociación. Había simplificado todo para hacerlo parecer más innovador y ágil, como ella decía, pero, en realidad, había destruido la estructura legal y financiera que yo había construido cuidadosamente para proteger los intereses de ambas partes. Estaba tan concentrada en impresionar al comité ejecutivo con presentaciones flashy que no entendía que estaba construyendo un castillo sobre arena. Durante las siguientes 2 semanas observé en silencio. Me mudé al cuarto piso, a una oficina pequeña sin ventanas que era básicamente un closet con escritorio. Asistí a reuniones donde Sandra presentaba nuevas iniciativas que en realidad eran variaciones mediocres de estrategias que yo había desarrollado. Sonreí y asentí cuando me pedía opiniones, dándole comentarios vagos que sonaban útiles pero que no lo eran. Y cada noche, desde casa, monitoreaba cada movimiento que ella hacía. Una noche, 2 semanas después de mi degradación, vi algo interesante. Sandra había programado una videoconferencia con los ejecutivos del consorcio alemán para el viernes siguiente. El asunto del calendario decía: firma de acuerdo preliminar, proyecto TechVision Alemania. Abrí los documentos que ella había preparado para la firma. Mi sangre hirvió cuando los leí. Había modificado los términos del contrato de maneras que beneficiaban a TechVision en el corto plazo, pero que nos exponían a responsabilidades legales masivas en el largo plazo. Había eliminado cláusulas de protección de propiedad intelectual, había cambiado términos de exclusividad territorial, había modificado las penalizaciones por incumplimiento, todo porque esos aspectos sonaban demasiado complicados y ella quería un acuerdo más limpio y directo. Los alemanes iban a firmar porque confiaban en la relación que yo había construido con ellos durante meses. No sabían que la persona que ahora lideraba el proyecto no tenía ni idea de las complejidades que yo había negociado para proteger ambos lados. Esa noche tomé una decisión. El jueves por la mañana, un día antes de la firma programada, envié un correo electrónico desde mi cuenta personal a Dieter Hoffmann, el director ejecutivo del consorcio alemán. Dieter y yo habíamos desarrollado una relación de confianza profunda durante los meses de negociación. Él sabía que yo era meticulosa, honesta y que siempre protegía los intereses de ambas partes. Estimado Dieter, escribí, espero que este mensaje te encuentre bien. Te escribo a título personal porque tengo algunas preocupaciones serias sobre los documentos que recibirás para la firma de mañana. He revisado el borrador actualizado y he identificado varios cambios en términos legales y financieros que podrían exponerte a riesgos significativos. Como sabes, yo ya no estoy liderando este proyecto, pero mi compromiso con la integridad de nuestro trabajo conjunto permanece. Podríamos hablar brevemente antes de la reunión de mañana. Solo quiero asegurarme de que comprendes completamente las implicaciones de los cambios. Dieter respondió en 2 horas. Raquel, gracias por contactarme. No sabía que ya no estabas liderando el proyecto. ¿Podemos hablar ahora? Tuvimos una videollamada de 45 minutos. Le expliqué cada cambio que Sandra había hecho, cada riesgo que había introducido, cada protección que había eliminado. Le mostré comparaciones lado a lado entre mi versión original y la versión de Sandra.
Le expliqué las consecuencias legales y financieras de cada modificación. Al final de la llamada, Dieter estaba furioso. Esto es completamente inaceptable. Si hubiéramos firmado esto mañana, nos habríamos expuesto a responsabilidades de millones de euros. Raquel, ¿por qué ya no estás liderando este proyecto? Cambios organizacionales, respondí simplemente. Pero Dieter, todavía me importa que este acuerdo sea correcto para ambos lados. Aprecio tu integridad, dijo él. Voy a cancelar la reunión de mañana y voy a hablar directamente con tu director general. Haz lo que consideres mejor, le dije. Solo quería asegurarme de que tuvieras toda la información. El viernes por la mañana, la oficina estaba en caos absoluto. Los alemanes no solo habían cancelado la reunión de firma, sino que Dieter había enviado un correo devastador al director general detallando cada error en los documentos de Sandra, cuestionando la competencia de TechVision y sugiriendo que tal vez necesitaban reconsiderar toda la alianza. Sandra estaba histérica. La vi desde mi pequeña oficina del cuarto piso, corriendo de reunión en reunión, tratando de hacer control de daños, culpando al equipo legal, culpando a los alemanes por ser demasiado exigentes, culpando a todo el mundo menos a sí misma. A las 4 de la tarde, Javier Montes, el director general, bajó personalmente al cuarto piso, algo que jamás hacía. Entró a mi pequeña oficina y cerró la puerta. Raquel, dijo, su voz tensa, necesito que me cuentes exactamente qué está pasando con el proyecto alemán. No sé a qué te refieres, respondí calmadamente. Ya no estoy involucrada en ese proyecto. Los alemanes mencionaron tu nombre específicamente. Dijeron que tú los contactaste para advertirles sobre problemas en los documentos. Dieter es un colega con quien trabajé durante meses, dije. Construimos una relación de confianza. Cuando vi que había problemas en los documentos que podrían perjudicarlos, sentí la obligación profesional de informarle. Pensé que era lo correcto. Javier me miró durante un largo momento. ¿Puedes revisar los documentos y decirme exactamente qué está mal? Puedo hacer eso, respondí. Pero ya no es mi responsabilidad. Tendrías que hablar con Sandra. Raquel, por favor, este proyecto vale 65 millones de euros. Si lo perdemos por errores evitables, las consecuencias serán severas para toda la empresa. Lo miré directamente a los ojos. Javier, hace 3 semanas me dijiste, a través de un correo frío, que yo ya no era la persona adecuada para este departamento, que Sandra era el futuro, que yo era demasiado conservadora. Ahora vienes a pedirme que arregle los errores de la persona que pusiste en mi lugar. ¿Ves la ironía? Su expresión se endureció. Esto no es personal, Raquel. Es sobre los intereses de la empresa. Todo es personal, Javier, especialmente cuando destruyes la carrera de alguien que te dio 11 años de lealtad absoluta. Me puse de pie. Pero tienes razón en algo. Esto es sobre la empresa. Y porque todavía me importa la empresa más de lo que debería, voy a ayudar, pero no como empleada de Sandra. Si quieres mi ayuda, voy a necesitar que se reconozca oficialmente que estos son mis términos. ¿Qué términos? Voy a arreglar este desastre. Voy a recuperar la confianza de los alemanes. Voy a salvar este contrato. Pero cuando lo haga, quiero mi puesto de regreso. Y quiero que Sandra sea removida del Departamento de Desarrollo de Negocios. Raquel, no puedo simplemente... Sí puedes, lo interrumpí. Eres el director general. Y ambos sabemos que si pierdes este contrato por poner a una incompetente a cargo, tu propio puesto estará en riesgo. Los accionistas no van a perdonar que tires 65 millones de euros por la ventana. Nos miramos en silencio. Podía ver el cálculo en sus ojos, pesando opciones, midiendo consecuencias. Está bien, dijo finalmente. Arregla esto y hablaremos.
Durante las siguientes 2 semanas, trabajé 18 horas diarias. Reconstruí los documentos contractuales desde cero, incorporando todas las protecciones que Sandra había eliminado, pero presentándolas de manera más clara y accesible. Tuve múltiples videollamadas con Dieter y su equipo, restaurando la confianza, explicando cada término, asegurándome de que entendieran que esto era un compromiso serio de largo plazo. Sandra intentó interferir al principio, insistiendo en que ella debía estar involucrada, pero después de la segunda reunión donde quedó dolorosamente claro que no entendía nada de lo que estábamos discutiendo, Javier le ordenó que se mantuviera al margen. La vi desmoronarse lentamente. Su confianza arrogante se fue convirtiendo en pánico silencioso. Los otros ejecutivos comenzaron a tratarla diferente. Las invitaciones a reuniones estratégicas desaparecieron. Los correos que enviaba quedaban sin respuesta, pero yo no había terminado, porque durante esas 2 semanas de reconstruir el proyecto alemán también hice algo más. Cada noche, después de terminar con los alemanes, pasaba horas revisando cada uno de los otros proyectos que Sandra había asumido después de robarme mi puesto. Y lo que encontré fue un patrón de incompetencia sistémica. Había 3 proyectos adicionales en marcha, cada uno con clientes importantes en diferentes países. Y en cada uno de ellos, Sandra había hecho lo mismo. Había simplificado, cortado esquinas, eliminado complejidades que ella no entendía pero que eran cruciales. Estaba construyendo una bomba de tiempo en cada negociación. Documenté todo meticulosamente, cada error, cada riesgo, cada exposición legal y financiera. Creé informes detallados con comparaciones antes y después, mostrando exactamente cómo mis estrategias originales protegían a la empresa y cómo las modificaciones de Sandra nos exponían a desastres potenciales. 3 semanas después de que Javier bajara a mi oficina, tuve la reunión final de firma con los alemanes. Fue por videoconferencia con Javier y todo el comité ejecutivo observando desde la sala de juntas principal. Dieter firmó los documentos. 65 millones de euros asegurados. Al final de la reunión, dijo algo que resonó en toda la sala. Raquel, esta es la razón por la que siempre insistimos en trabajar con profesionales que entienden que los negocios se construyen sobre confianza e integridad, no sobre atajos y arrogancia. Esperamos trabajar contigo en los próximos años. Cuando terminó la llamada, hubo un silencio incómodo en la sala de juntas. Finalmente, Javier habló. Raquel, necesitamos hablar en mi oficina. Ahora. Subí a su oficina con mi laptop bajo el brazo. Dentro estaban también la directora de Recursos Humanos y el director legal. Acabas de salvar 65 millones de euros, dijo Javier sin preámbulos. Los alemanes fueron muy claros. Quieren trabajar contigo, no con Sandra. Lo sé, respondí. También hemos recibido llamadas de 2 otros clientes expresando preocupaciones sobre cambios recientes en sus proyectos. Lo sé, repetí. Y hay un tercero que todavía no ha llamado, pero lo hará, porque Sandra ha comprometido todos los proyectos principales que estaban bajo mi supervisión. Abrí mi laptop y compartí mi pantalla con el televisor de la oficina. Durante los siguientes 40 minutos, les mostré mis informes, cada proyecto, cada error, cada riesgo. Les mostré las cifras exactas de exposición financiera. Si los 3 proyectos adicionales colapsaban de la misma manera que casi colapsa el proyecto alemán, la empresa podría perder entre 150 y 200 millones de euros en contratos, más las posibles demandas por incumplimiento. La directora de Recursos Humanos estaba pálida. El director legal tomaba notas frenéticamente. Javier simplemente me miraba con una expresión que era mitad admiración, mitad horror.
¿Por qué no nos trajiste esto antes?, preguntó finalmente. Porque hace 3 semanas me dijiste que yo era obsoleta, respondí con calma. Me quitaste todo lo que había construido y se lo diste a alguien que claramente no estaba calificada. Yo solo soy consultora ahora, ¿recuerdan? No es mi responsabilidad supervisar el trabajo de la directora ejecutiva. Raquel, no he terminado, lo interrumpí. Ustedes me preguntaron por qué no traje esto antes. Déjenme darles una mejor pregunta. ¿Por qué promovieron a Sandra sin verificar que realmente podía hacer el trabajo? ¿Por qué me degradaron sin ni siquiera preguntarme mi versión de las cosas? ¿Por qué destruyeron 11 años de lealtad y resultados probados por alguien que tiene una presentación bonita pero cero sustancia? El silencio era ensordecedor. Tenías razón, dijo Javier finalmente. Cometimos un error terrible. No fue un error, respondí. Fue una decisión. Ustedes decidieron que Sandra, con su juventud y su estilo innovador, era más valiosa que yo, con mi experiencia y mis resultados. Ustedes decidieron que las apariencias importaban más que la competencia real. ¿Qué quieres, Raquel?, preguntó la directora de Recursos Humanos. Ahí estaba, la pregunta que había estado esperando. Quiero 2 cosas, dije. Primero, quiero que Sandra sea removida del Departamento de Desarrollo de Negocios inmediatamente, no solo por incompetencia, sino por haber puesto en riesgo millones de euros y la reputación de la empresa. Hecho, dijo Javier sin dudar. Segundo, continué, no quiero mi antiguo puesto de regreso. Los 3 me miraron confundidos. Quiero renunciar. ¿Qué? Javier se levantó de su silla. Raquel, acabas de demostrar que eres la única persona que puede manejar estos proyectos. No puedes renunciar. Sí puedo, dije, manteniendo mi voz perfectamente calmada. Y lo estoy haciendo. Efectivo en 2 semanas. Pero no se preocupen, voy a asegurarme de que todos los proyectos estén estabilizados antes de irme. Voy a hacer la transición adecuada, algo que ustedes no me dieron a mí. ¿Por qué?, preguntó la directora de Recursos Humanos. Si removemos a Sandra, si te restauramos, incluso si te promovemos a vicepresidenta, ¿por qué renunciarías? Porque durante estas 3 semanas, mientras trabajaba 18 horas al día salvando los contratos que Sandra casi destruye, también tuve tiempo para reflexionar sobre mi vida. Cerré mi laptop. 11 años en esta empresa, 11 años siendo indispensable pero siempre infravalorada. 11 años viendo cómo personas menos competentes pero más políticas me pasaban por encima una y otra vez, hasta que finalmente me quitaron todo. Me puse de pie. Pero, ¿saben qué fue lo más revelador? Darme cuenta de que no necesito esta empresa. Los clientes quieren trabajar conmigo, no con TechVision. Los alemanes fueron muy claros. Quieren trabajar conmigo personalmente. Y cuando hablé con los otros clientes para estabilizar sus proyectos, dijeron lo mismo. No confían en la empresa, confían en mí. Raquel, si esto es sobre dinero, comenzó Javier. No es sobre dinero, lo interrumpí. Es sobre respeto, es sobre dignidad, es sobre trabajar en un lugar donde tu valor sea reconocido antes de que casi pierdan millones de euros. Y ese lugar ya no es TechVision. Dejé mi carta de renuncia en el escritorio de Javier. 2 semanas. Voy a asegurarme de que todos los contratos estén seguros y de que tengan documentación completa de cada proyecto. Después de eso, soy libre. Salí de la oficina con la cabeza en alto. Mientras esperaba el ascensor, vi a Sandra caminando hacia mí. Su rostro mostraba pánico mal disimulado. Raquel, dijo. Su voz ya no tenía nada de esa confianza arrogante. Escuché que tuviste una reunión con Javier. ¿De qué hablaron? La miré directamente. Hablamos de competencia real versus apariencias vacías. ¿De qué pasa cuando robas el trabajo de alguien pero no tienes la capacidad de hacerlo realmente?
de cómo la arrogancia eventualmente se encuentra con las consecuencias. No sé de qué estás hablando, dijo, pero sus ojos decían lo contrario. Lo sabrás pronto, respondí mientras las puertas del ascensor se abrían. Muy pronto. Entré al ascensor y, mientras las puertas se cerraban, vi su expresión. El terror de alguien que finalmente entiende que el castillo que construyó sobre arena está a punto de colapsar. 2 horas después, Sandra fue convocada a Recursos Humanos. Para el final del día, su escritorio estaba siendo vaciado. La historia oficial fue reasignación a otras oportunidades, pero todos en la empresa sabían exactamente qué significaba eso. Durante las siguientes 2 semanas hice la transición más profesional y completa de mi vida. Documenté todo, entrené al equipo que quedaría a cargo, me aseguré de que cada cliente supiera exactamente qué esperar. Pero también hice algo más. Contacté a cada uno de los clientes principales con los que había trabajado durante años. Les expliqué que estaba dejando TechVision para iniciar mi propia firma de consultoría estratégica. No les pedí que vinieran conmigo, solo les informé que estaría disponible si alguna vez necesitaban asesoría independiente. La respuesta fue abrumadora. Dieter, el ejecutivo alemán, fue el primero en responder. Raquel, hemos estado discutiendo internamente sobre trabajar con un consultor externo para nuestras operaciones en España y Latinoamérica. Si estás interesada, nos encantaría hablar sobre un contrato de retainer. En 2 semanas, antes de siquiera dejar oficialmente TechVision, había recibido propuestas de consultoría de 5 de mis clientes anteriores. El valor combinado de esos contratos era de 400.000 euros anuales en retainers garantizados, 400.000 euros por hacer lo que siempre había hecho, pero ahora sin la política corporativa, sin jefes incompetentes, sin tener que justificar mi valor cada día. Mi último día en TechVision fue un viernes de noviembre. No hubo fiesta de despedida, no hubo discursos emotivos. Javier me pidió una reunión final en su oficina. Raquel, me dijo, y por primera vez en 11 años vi algo parecido a humildad en sus ojos. Sé que no hay nada que pueda decir para cambiar tu decisión, pero necesito que sepas algo. Cometí el peor error de mi carrera al permitir lo que te hicimos. Lo sé, respondí simplemente. Los números están llegando, continuó. Sandra no solo comprometió los proyectos que tú salvaste. Hay otros 2 clientes que ya nos notificaron que no renovarán contratos porque perdieron confianza en nuestra capacidad. Estamos mirando pérdidas de casi 80 millones de euros en los próximos 18 meses. Todo porque yo escuché a las personas equivocadas y tomé la decisión más estúpida posible. Javier, yo no vine aquí buscando venganza, le dije. Vine a hacer mi trabajo con integridad hasta el último día. Lo que pasó con Sandra fue consecuencia de sus propias acciones, no de las mías. Lo sé, pero hay algo más que necesitas saber. Se recostó en su silla, viéndose repentinamente agotado. Sandra no actuó sola. Ella tuvo apoyo de alguien en el comité ejecutivo, alguien que quería tu puesto para colocar a su propia gente. No me sorprendió. La política corporativa siempre había sido así. No importa ya, Javier. Ese es tu problema ahora, no el mío. Tienes razón. Extendió su mano. Gracias por estos 11 años. Y lamento profundamente cómo terminaron. Estreché su mano. Yo también. Pero, ¿sabes qué? Ahora entiendo que necesitaba que terminaran exactamente así. Necesitaba este golpe para darme cuenta de mi verdadero valor. Salí del edificio de TechVision por última vez sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No llevaba una caja con pertenencias personales porque nunca había decorado esas oficinas con mi vida. Mi trabajo había sido mi identidad durante demasiado tiempo. Pero eso estaba a punto de cambiar radicalmente. 2 meses después, RQ Strategic Consulting
Estaba oficialmente registrada y operando. No tenía oficina física al principio, solo yo, mi laptop y una determinación de hierro, pero tenía algo más valioso que cualquier oficina elegante. Tenía reputación, relaciones reales y competencia probada. Los 5 contratos iniciales crecieron a 8 en el primer trimestre. Para el sexto mes, había contratado a 2 consultores asociados, ambos profesionales brillantes que habían sido subestimados en sus empresas anteriores, igual que yo. Entendían la misión: ofrecer excelencia real, no presentaciones bonitas. Pero la verdadera satisfacción llegó un año después de mi salida de TechVision. Estaba en una conferencia internacional de tecnología en Barcelona cuando vi a Javier en el pasillo del centro de convenciones. Se veía considerablemente más envejecido que la última vez que lo había visto. «Raquel», me saludó con una sonrisa incómoda. «Qué bueno verte. He escuchado cosas impresionantes sobre tu firma». «Gracias, Javier. Las cosas van bien». No era presunción, era simple verdad. RQ Strategic había facturado 2 millones de euros en su primer año, con un margen de ganancias que haría llorar a cualquier CFO de alegría. «Mira», dijo, bajando la voz, «quería hablar contigo sobre algo. TechVision está en una situación difícil. Perdimos 3 contratos más el trimestre pasado. El consejo está presionando por resultados. Y bueno, varios clientes han preguntado específicamente por ti». Ahí estaba, lo que había estado esperando sin darme cuenta. «¿Me estás ofreciendo trabajo, Javier?», pregunté con una sonrisa ligera. «Estoy ofreciéndote regresar como vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de negocios, con un paquete de compensación que incluye salario base de 200.000 euros, bonos por desempeño, acciones de la empresa, todo lo que debiste tener desde hace años». Lo miré durante un largo momento. Un año atrás, esa oferta habría sido mi sueño hecho realidad, el reconocimiento que había perseguido durante 11 años, la validación que pensaba que necesitaba. «Javier, el año pasado mi firma generó 2 millones de euros en ingresos. Mis márgenes de ganancia son del 65% porque no tengo la burocracia de una multinacional. Tengo 8 clientes que me pagan retainers mensuales porque confían en mi criterio, no porque estén atrapados en contratos corporativos. Trabajo desde donde quiero, cuando quiero, con quién quiero». Su expresión cambió lentamente mientras procesaba lo que estaba diciendo. «Tu oferta de 200.000 euros es menos de la mitad de lo que gané el año pasado trabajando para mí misma. ¿Y las acciones de TechVision? El precio ha caído un 32% en los últimos 12 meses. Hice mi investigación». «Raquel, pero hay algo más importante que el dinero», continué. «Cuando trabajaba para ti, mi valor estaba determinado por políticas de oficina, por quién le caía bien a quién, por percepciones y apariencias. Ahora, mi valor está determinado por los resultados reales que entrego a mis clientes. Y créeme, Javier, eso no tiene precio». «Entonces es un no», dijo él con resignación. «¿Es un no?», confirmé. «Pero te voy a dar un consejo gratis por los viejos tiempos. Deja de contratar basándote en qué tan bien alguien se ve en una presentación o qué tan bien juega en la política. Contrata basándote en competencia real, experiencia comprobada e integridad. Y cuando tengas a esas personas, valóralas antes de que alguien más lo haga». Me alejé dejándolo en el pasillo, y en ese momento supe que el círculo estaba completo. 3 años después de dejar TechVision, RQ Strategic Consulting tiene 18 empleados, oficinas en Madrid y Barcelona, y clientes en 12 países. Facturamos 11 millones de euros el año pasado, pero los números no son lo que más me enorgullece. Lo que me enorgullece es la cultura que hemos creado.
Cada persona en mi equipo sabe que su valor está en su competencia y carácter, no en cuánto tiempo llevan aquí o qué tan bien hacen política. Les pago bien, les doy flexibilidad y espero excelencia. Y la recibo todos los días. ¿Y Sandra? Escuché que después de TechVision pasó por 2 empresas más en 3 años. Cada vez duraba menos. Cada vez su reputación se deterioraba más. La última vez que busqué su perfil de LinkedIn, estaba trabajando como gerente media en una startup que probablemente no sobrevivirá el año. No siento satisfacción por su caída. Solo una especie de tristeza distante por alguien que nunca entendió que el éxito real se construye sobre sustancia, no sobre robar el trabajo de otros. Miro hacia atrás a ese martes de octubre cuando leí el correo que destruyó mi mundo y ahora lo veo con claridad perfecta. No fue el peor día de mi vida, fue el primer día de mi vida real, porque a veces necesitas perderlo todo para darte cuenta de que nunca tuviste nada real que perder. Necesitas que te quiten todo lo que construiste para descubrir que tu verdadero valor nunca estuvo en el título, la oficina o el sueldo. Estaba en ti todo el tiempo. La traición de Sandra y la cobardía de Javier no me destruyeron, me liberaron. Y ahora, cada vez que firmo un contrato, cada vez que un cliente me agradece por salvar su proyecto, cada vez que uno de mis empleados me dice que este es el mejor lugar donde ha trabajado, sé algo con certeza absoluta. La mejor decisión que alguien tomó por mí fue la decisión de descartarme, porque me obligó a descubrirme a mí misma. Y resulta que yo valía mucho más de lo que cualquiera de ellos, incluyéndome a mí misma, había imaginado jamás. Esa es mi historia. La historia de cómo perdí todo en un día y gané todo en los años siguientes. La historia de cómo la peor traición se convirtió en el mejor regalo. Y si ustedes están pasando por algo similar, si sienten que les han quitado lo que construyeron, si están en ese momento oscuro, preguntándose si podrán recuperarse, déjenme decirles algo. Pueden. Pero, más importante, van a descubrir que no necesitan recuperar lo que perdieron. Van a construir algo mucho mejor. Porque las personas que te descartan siempre te subestiman, y esa es su ventaja, esa es su perdición. Y esa, finalmente, es tu oportunidad de demostrar de qué estás realmente hecho. Gracias por acompañarme en esta historia. Si les resonó, si conocen a alguien que necesita escucharla, compártanla, porque todos merecemos saber que nuestro verdadero valor nunca estuvo en manos de quienes nos traicionaron. Estuvo siempre en nuestras propias manos. Solo necesitábamos el coraje de reclamarlo.